¿Qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos al canal. En este caso vamos a trabajar sobre el libro Calidad y Productividad, cuarta edición, del autor Humberto Gutiérrez Pulido. El ejercicio en cuestión va a ser el ejercicio número 15 del capítulo 8 de Estadística Descriptiva, la calidad y variabilidad. En el desarrollo del ejemplo indica que en el ejemplo 8.2 se detectó que se tienen problemas con el grosor de las láminas porque no se cumple con las especificaciones, que es 5 milímetros más menos 0.8 milímetros. Con el objetivo de corregir tal situación, un equipo genera un proyecto de mejora. Para verificar si las acciones ejecutadas dieron resultados, se toman aleatoriamente 45 láminas de la producción de una semana posterior a las modificaciones. Los espesores obtenidos se muestran a continuación. Una vez obtenidos los datos, A. Calcule la media, mediana y desviación estándar. B. Construya un histograma e inserte en él las especificaciones. Muy bien, en este caso nos está indicando de las muestras o de las observaciones que resultaron de la toma aleatoria de 45 láminas de la producción de esta semana, tenemos que sacar la media, mediana y desviación estándar. Las muestras que ya se mencionó en este ejercicio están plasmadas en este rango de celdas, que vendría siendo del C11 hasta el L15, que son las que tengo sombreadas en este momento, y con estos valores son con los que vamos a trabajar, ¿no? Los conceptos, en este caso estamos viendo algunos conceptos en este ejercicio. El primero sería la media muestral, que está representada por este símbolo, que vendría siendo una medida de tendencia central o valor promedio de un conjunto de números. También tenemos la mediana, que estaría dado por este símbolo, y que es el valor que se encuentra a la mitad de un conjunto de valores. También tenemos el concepto de desviación estándar muestral, que está dada por este símbolo, que es una medida de dispersión de un conjunto de datos con respecto a su media. También tenemos el concepto de histograma, que es una representación gráfica de una variable en forma de barras de la distribución de un conjunto de datos o una variable cuyos datos se clasifican por su magnitud en cierto número de grupos o clases, y cada clase se representa por una barra. También tenemos las fórmulas, en este caso de la media, mediana y la desviación estándar muestral. De la media tenemos esta fórmula, que básicamente es la sumatoria de las observaciones numéricas o nuestras muestras dividida entre el número de datos o el número de muestras, que vendría siendo la sumatoria de todo este conjunto de números, que sería 221.7, dividido entre el recuento o el conteo de estos números, que vendrían siendo 45. Tengo 45 muestras. Podemos hacer este ejercicio utilizando la fórmula. Sin embargo, como estamos trabajando con una hoja de Excel, la hoja de Excel nos permite utilizar ciertas fórmulas para simplificar el proceso de cálculo. Para yo poder sacar la media muestral, puedo utilizar la fórmula promedio, a la cual ingreso el rango de valores en los cuales quiero hacer el cálculo, que vendría siendo de C11 hasta L15. C11 y los dos puntos es hasta L15, cierro paréntesis y me da un resultado de 4.93. Nuestra media muestral de este conjunto de muestras es 4.93. Ahora, para la mediana, para hacer el cálculo de la mediana, primero debemos ordenar las muestras de menor valor a mayor valor. Si el conteo de nuestras muestras es par, pues se divide el número de muestras entre 2 y el resultado es el valor de la mediana. Si el conteo de nuestras muestras es impar, la muestra que queda en la mitad del total de muestras, ese es el valor de la mediana. ¿Esto qué quiere decir? Si de nuestras muestras su recuento es par, para sacar la mediana solamente tenemos que dividirlo entre 2. Si es impar, tenemos que buscar el valor medio de este conjunto de muestras. Yo ya ordené este conjunto de muestras del menor, que vendría siendo 4.3,
hasta el mayor, que vendría siendo 5.6. Si se fijan aquí en la columna A, tengo el recuento de todos los valores desde el 1 hasta el 45, que respectivamente es el valor del menor al mayor. Si sacáramos o si lo tratáramos de dividir a la mitad, lo que vendría siendo 45 entre 2, aquí hago la fórmula sencillo, vendría siendo 22.5. En este caso vendría siendo dentro de este rango de muestras entre la muestra 22 y la 23. Si se fijan, en este rango tengo un valor de 4.9. Entonces puedo dar por sentado que mi mediana sería 4.9. Ya sé si tomara 22 o el valor 22 o el valor 23. No importa, la mediana no varía, es 4.9. Eso es tratando de hacerlo manual. Como bien acabo de mencionar hace un rato, esta herramienta, una hoja de cálculo en Excel, nos permite utilizar fórmulas para poder sacar los valores y simplificar los procesos de cálculo. En este caso, yo puedo utilizar la fórmula mediana, abro paréntesis, coloco el rango de valores, que sería C11 hasta L15, cierro paréntesis, y tengo una mediana de 4.9, similar a la que calculamos nosotros un poco más tardado, pero fue similar, es el mismo resultado, como les mencionaba. Ahora, para sacar la desviación estándar muestral, tenemos esta fórmula de aquí. Este es un proceso un poco más complicado en el aspecto de que es más tardado hacerlo de forma manual. Sin embargo, como les mencionaba, también tenemos una fórmula, en este caso es desbest.m, es la fórmula para el cálculo de la desviación estándar muestral en una hoja de cálculo de Excel. Colocamos la fórmula desbest.m, abro paréntesis, coloco el rango de C11 hasta L15, cierro paréntesis y mi resultado es de que tengo una desviación muestral de 0.32. Ahora, ya resolvimos el inciso A de este ejercicio. Ahora pasamos al inciso B, que es construir un histograma e insertar en él las especificaciones. Muy bien. Para nosotros poder hacer un histograma, tenemos que seguir un sencillo orden de pasos. En este caso los enumeré y también hice una tabulación resultado del desarrollo de estos pasos, ¿no? El primer paso, pues hay que determinar el rango. En este caso, el rango nosotros lo determinamos al restar del valor mayor o del valor del límite superior el valor del límite inferior, que vendría siendo 5.6 menos 4.3. Si recuerdan, mi límite superior vendría siendo este valor, el valor que está en el inciso 45, que vendría siendo 5.6, y mi valor o mi límite inferior vendría siendo 4.5. Ok, una vez determinado el rango, hay dos tipos de paso 2. El paso 2A, por así decirlo, sería obtener el número de clases usando la raíz cuadrada. En este caso nosotros sacamos la raíz cuadrada del recuento de valores que tengo para poder sacar mi número de clases. Lo que yo hice fue utilizar la fórmula raíz, abro paréntesis, coloco el recuento, que en este caso son 45 valores que estamos verificando, cierro paréntesis y me da el resultado de 6.7082, etc, etc, ¿no? Esto lo redondeo al valor mayor inmediato y me da un número 7. O la otra forma, el paso 2b, sería obtener el número de clases usando la regla de Sturges. En este caso, la regla de Sturges me indica que yo debo de hacer la sumatoria de 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo de 10 por el recuento de valores, que vendría siendo 45. Yo hago esta fórmula, primero secciono 1 más 3.3, esto multiplicado por la función logaritmo de 10,
abro paréntesis, coloco el número de recuento, que en este caso es 45, cierro paréntesis y me da un resultado de 7.10. Redondeado al número inmediato menor, me daría un resultado de 7. Muy bien, en cualquiera de los dos escenarios me da un número de clases de 7 clases. Ahora, el paso 3 es establecer la longitud de la clase o intervalo. Para hacer esto, es igual a, o es muy parecido a la determinación del rango. Aquí solamente debemos de dividir ese resultado entre 7, que vendría siendo el número de clases. En el mismo libro nos hacen mención, o la recomendación, mejor dicho, de ampliar un poco el rango de valores para así poder dar cabida a un mayor número de muestras. En este caso yo lo que hice fue ampliar un poquito más el rango, ponerle 5.7 en el límite superior y 4.2 en el límite inferior. Esto dividido entre 7 me da una longitud de clase de 0.21. Ahora, el paso 4 sería establecer la marca de la clase. El paso 5 sería obtener la frecuencia de cada clase. Y el paso 6 sería graficar el histograma. Para la marca de la clase, en este caso ahorita en la tabulación les voy a mostrar cómo hacer el paso 4, el paso 5 y el paso 6. Muy bien. Ahora, dentro de la tabulación, como se pueden fijar, en la columna F ya tengo seleccionadas las clases de la 1 a la 7, mis intervalos, que más que nada están dados por el límite inferior de mis muestras más la longitud de la clase, que vendría siendo 0.21. Es 4.2 más 0.21 me da 4.41 y así sucesivamente hasta llegar al 5.73, que sería mi límite superior ya adaptado a la longitud de clase que indicamos hace unos momentos, ¿no? La marca de clase, para sacar la marca de clase, lo que nosotros debemos hacer es sacar un promedio del intervalo. Yo lo quise hacer en este caso un poco más explícito, sin utilizar la fórmula. Lo que hice fue, sin utilizar la fórmula de promedio, lo que hice fue el 4.41 más 4.2 dividido entre 2 y me da la marca de la clase, que sería 4.31. Vendría siendo lo mismo a sacarle un promedio al intervalo. Y así sucesivamente entre clases, ¿no? En la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, en la 6, en la 7. Para la frecuencia absoluta, eso no es otra cosa más que contar los valores en los que están inmersos nuestras muestras en los intervalos. En este caso yo puedo verificar que en mi intervalo de 4.2 al 4.41 tengo 3 valores, que vendría siendo del 4.3 hasta el 4.4, y así sucesivamente sería verificarlo, ¿no? Yo ya hice ese ejercicio, entonces puedo decirles que la frecuencia absoluta de la clase 1 es 3, de la clase 2 es 4, de la clase 3 son 13, de la clase 4 son 9, de la clase 5 son 8, de la clase 6 son 6 y de la clase 7 son 2, lo cual me da una sumatoria total de 45 valores, los mismos que tengo yo en el ejercicio, en la sección de muestras de nuestro ejercicio, ¿no? Bien. Así es como sacamos la frecuencia absoluta, hacemos un conteo, y la frecuencia acumulada, que vendría siendo la sumatoria de las frecuencias absolutas hasta llegar a nuestra sumatoria, que vendría siendo el 45 muestras o 45 valores. Muy bien, una vez que nosotros ya hicimos nuestra tabulación con toda la información relativa al ejercicio, podemos pasar a la parte del desarrollo del histograma. Si se fijan, aquí yo ya tengo mi frecuencia absoluta, tengo mis intervalos, como mencionábamos en el concepto, es una representación gráfica utilizando barras
de los valores contenidos en ciertos conjuntos. En este caso, aquí estamos plasmando los valores que tenemos en el intervalo 4.2 a 4.41, 4.42 a 4.63, 4.64 a 4.85 y así sucesivamente, ¿no? Yo, para poder realizar este histograma, lo que hice fue, en un principio, fue insertar una gráfica. Me fui aquí, seleccioné esta opción, insertar un gráfico de columnas, me aparece una pantalla en blanco, algo así. Y ahí fue donde fui empezando a llenar toda la información. Para no hacer el proceso completo, solamente les voy a mostrar aquí en la selección de datos los datos que se colocaron. En este caso se colocaron en el de histograma de frecuencias, colocamos los valores de la marca de clase y en el polígono de frecuencia los valores de la columna de marca de clase. Y en el histograma, en la sección de histograma de frecuencias, en las etiquetas de eje horizontal, que es lo que viene aquí, se colocaron los datos del intervalo, que es esta sección de aquí. Y con esto se pudo realizar el histograma tal y como indica el ejercicio. Muy bien. Recuerden, colegas, si necesitan ustedes el ejercicio, si quieren practicar un poco en el archivo, está el link en la descripción del video. Agradezco mucho su atención y recuerden darle suscribir al canal. Que pasen una excelente noche. Hasta luego.